toma tu lugar, toma tu lugar. Yo quiero agradecer primeramente a Dios por mi salvación. Hace 26 años que fui salvo por medio de la fe en Jesucristo. Hace 26 años que llegué a la casa de recuperación allá en la Ciudad de México, ¿verdad? En Alcance Victoria, México, y ahí me rehabilité de adicción a la piedra, no porque era Pedro Picapiedra, no, pero me gustaba la piedra, ¿verdad? Fumaba piedra de bazuco, pero Dios rompió las cadenas. ¿Cuántos saben que Dios rompe las cadenas? Y quiero agradecer también a mi pastor regional, Pastor Juan Pérez Zamora, a su esposa, Pastora Capi, ¿verdad? Porque ellos, en cierta forma, son mis padres espirituales. Yo llegué muy joven a este país, cuando era joven, ¿verdad? Ya envejecí, pero llegué aquí con 30 años, empacadito de México, ¿verdad? De la casa de recuperación. Tenía 7 meses en la casa de recuperación cuando Martín Gutiérrez, mi director, me dijo, ¿ya estás listo para irte a tomar una ciudad? Yo digo, este está loco. Yo no estoy listo, no me he recibido ni mi cartulina de graduación y me la dio aquí Pastor Juan. Después que vine, no sé si se acuerda él, pero me dio mi cartulina de graduación con un grupo de hombres que estábamos en la casa de recuperación, ¿verdad? Los rusos como Valery, como Iván, ¿verdad? Como Sergei, que les mando un saludo, ¿verdad? Buen trabajo hizo Pastor ahí con ellos. Así que yo agradezco la vida de Pastor Juan porque él siempre ha sido mi guía. Pero también él me envió y me lanzó a mí y a mi esposa, Mili María Portés, a abrir una iglesia en la bella ciudad de Valencia. ¿Cuántos conocen Valencia? La ciudad, ¿verdad? De Valencia hoy está de fiesta, en Fallas, ¿verdad? Hay fuego ahí, hay fiesta, ¿verdad? Pero nosotros siempre estamos de fiesta. ¿Cuántos dicen amén? Estamos de fiesta, ¿verdad? Yo quiero decirte que este tiempo de 5 años que hemos estado pastoreando la iglesia, realmente la iglesia fue abierta en el año 2020, cuando se acuerdan de la pandemia. En la pandemia la iglesia fue lanzada. Recuerdo que fue pastor regional y Capi, su esposa, y nos dijeron, ¿verdad? Pues vamos a buscar un lugar donde abrir una congregación, y teníamos ahí un grupo de gente, ¿verdad? Teníamos 2 matrimonios, unos cuantos ahí que andaban, y todos los 2 matrimonios consumían droga, se drogaban, cocaína, alcohol, y yo digo, Señor, pues esto es el ministerio, esto es la obra, porque el Señor escogió de lo vil y lo menospreciado. ¿Cuánto pueden decir amén? Y recuerdo que el pastor, ¿verdad? Nos dijo, pues vamos a orar y por fe lo hemos hecho por 5 años. Yo no vine a dar un reporte de la iglesia, pero sí quiero dar un reporte que ha sido un tiempo, hermanos, de batallas muy fuertes. De batallas muy fuertes. A veces hemos estado en la cima tocando, ¿verdad? Y a veces hemos bajado hasta abajo otra vez. Esto viene siendo como que hoy estás así, ¿verdad? Y mañana otra vez. Yo no sé si a ti te pase como cristiano, como creyente, pero hay momentos que en nuestra vida espiritual podemos decir que podemos tocar el cielo, pero a veces sentimos que nos arrastramos. Yo no sé si usted sienta eso, pero si vamos a la Biblia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él vivió esos tiempos cuando entró a Jerusalén y dijeron, Hosana, 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 ¿verdad? Le daban la gloria, ¿verdad? Le daban la honra, pero después que estaba en la cruz del Calvario, no estaba nadie, ni sus apóstoles, ¿verdad? Solamente había uno del game. Había uno llamado Juan, el discípulo amado. Ese era del game, ¿eh? Ese no se abrió como los demás. Él permaneció ahí. Por eso los jóvenes se dice que son el futuro de la iglesia. Yo creo que ya están. Yo soy uno de los más viejos de mi iglesia. Y Pastor Armando, el copastor, que ya tiene 70 años, ¿verdad? Un gran hombre de Dios que me ayuda mucho también a mí, a mi esposa y su esposa Mariela. Pero yo te quiero decir que estos 5 años han sido tiempos de batalla. Batallas difíciles. Batallas donde he entrado muchas veces como pastor en cierta forma, ¿verdad? En depresión espiritual. Cuando tomamos Mazamagrel, que ahí se abrió la iglesia, recuerdo que tomamos ese local y estuvimos ahí por 2 años en el local, y siempre, ¿verdad? Había problemas con la vecina de arriba, que era una abuelita, siempre le pegaba al techo, callaros, callaros, y nosotros cantábamos más fuerte. Y resulta que me tiró a la policía varias veces. Vino la policía, el responsable, ya se le yo dije que no pida papeles, si no me va a mandar como a Donald Trump a mi país, ¿sabes? Y resulta que venía la policía y teníamos problemas con ella. Y le dije, señora,
tenga paciencia. No, es que el problema es que cuando ustedes cantan y alaban y adoran, todo se escucha arriba. Y mi nieta, cuando viene los fines de semana, que me la deja a mi hijo, la niña se pone a bailar. Abuela, vamos a bailar, que ya está la danza. Ya, a ver, digo, gloria a Dios, ojalá y se convierta la señora, ¿verdad? Y resulta que un día llegué a la iglesia, como pastor que siempre voy a orar. Mi esposa lo sabe, cuando llego de trabajar, ¿verdad? Mi trabajo secular, llego, como y duermo. Porque soy mexicano, pero tomé la siesta española. Entonces tengo que echar mi siesta, si no, me siento chafado. Y resulta que voy a la iglesia ese día en Mazamagrel, y cuando abro la puerta había una regadera en el techo. Estaba cayendo agua como una regadera. Y digo, ¿qué esto? Es de la señora del primer piso, de la abuela que alaba a la nieta a Dios. Y subí y le dije, señora, mire el problema que hay. Ay, eso no será del mío. Le dije, sí. Subimos y era de su baño. Había agua. Y ahí fue donde nos ganamos a la señora para Cristo, porque dice la Biblia que tenemos que predicar el evangelio, pero ellos también tienen que ver nuestras obras, ¿verdad? Y le dije, señora, mira, hay un problema. Y mi hermano, que es reformista, le dije, hermano, mira, ven a ver esto. Dice, es debajo de la tina del baño, eso viene de ahí. Vamos a quitarla. Y total que mi hermano lo hizo, y la señora nos la ganamos para el Señor. Y le dije, señora, le digo de las batallas que hemos pasado, le dije, señora, deme un año más y me voy de aquí. Y era noviembre y me dijo, pues ya acaba el año en diciembre. O sea que tienes 2 meses. Y le dije, bueno, pues deme ese tiempo. Y recuerdo que salí a buscar, le dije a mi esposa Mili, voy a salir a buscar un lugar, una nave para irnos de este lugar. Encontré la primer nave. Wow, un lugar que entrabas por un lugar y salías por la otra calle. Y le dije a mi esposa, Mili, ese es el lugar. Pero saben que a veces tu esposa te tiene que guiar de parte de Dios, ¿verdad? Y me dijo, no es ahí. Sí es ahí. Sí es ahí. Me dijo, no es ahí. No era ahí. Y cuando llegamos a donde estamos, encontramos que era una discoteca que estaba cerrada. Estaba la esfera, estaban las luces, estaba todo. Y cuando llegué ahí, el dueño me dijo, yo la alquilo. ¿Y para qué la quiere? Le dije, para una iglesia. Digo, wow, esto era una discoteca. Digo, pues ahora vamos a danzar para Cristo aquí. Entonces ha sido un tiempo, hermanos, de batalla. Pero déjame decirte que la Biblia nos enseña que la batalla no es nuestra, sino que la batalla es ¿de quién? ¿De quién es la batalla, iglesia? Vamos a la palabra del Señor. Yo quiero agradecer por el privilegio de ser el predicador de este domingo en la iglesia, en nuestra iglesia de Alcance Victoria, Barcelona Norte, ¿verdad? Es una bendición, hermano, porque yo aquí se puede decir que nací, yo me desarrollé aquí, ¿verdad? Porque ya te digo, yo estaba muy joven cuando llegué de México, del home, de la casa de recuperación, pero Martín Gutiérrez puso en mí la mirada de parte de Dios. Yo quiero que vaya conmigo ahí donde está sentado, en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, en el verso 15. Dice así la palabra de Dios. Y dijo, oíd Judá y todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud. ¿Tan qué, iglesia? Porque no es vuestra guerra, sino la de ¿quién? Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Espíritu Santo, que tomes todo mi ser en esta mañana, Señor. Y que me ayudes, Padre, a llevar a cabo, Señor, el mensaje que tú pusiste en mi corazón. Hay que vivir batallas, Señor, para sentirse muchas veces, Padre, incluso frustrado dentro del ministerio, Señor, para entender, Padre, que no es nuestra guerra ni nuestra batalla, sino que la batalla es tuya, Señor. Yo pongo mi vida delante de ti, Señor. Unge mi boca con la unción y el poder del Espíritu Santo para que seas tú hablando a la congregación. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como dice la iglesia, dice la Biblia, hermanos, iglesia, que la batalla no es mía. La batalla es de Dios. Jehová habló a Josafat, al rey. Esta es mi guerra, no la tuya. Yo no sé si tú has sentido muchas veces en tu vida ministerial, en tu correr en el ministerio, donde te has sentido muchas veces solo.
Y yo no vine a llorar al púlpito, yo vine a decirte que eso lo vivió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Jesús fue llevado, ¿verdad?, como oveja al matadero, aquel monte llamado la Calavera, monte de muerte, Él se sintió solo. Incluso antes de eso dice la Biblia que Él fue a orar al huerto Getsemaní. ¿Lo entiende eso, iglesia? Lo dice la Biblia, que Él fue al huerto Getsemaní y empezó a orar, y dice que sudaba como gotas de sangre porque había en Él una agonía. Déjeme decirle, esto no es antibíblico ni es otra doctrina, pero yo creo que como humano Él entró en una depresión por lo que iba a suceder y por lo que Él iba a cargar e iba a llevar en su ministerio, en sus hombros, iba a llevar una carga pesada. Por eso Él nos enseña, ¿verdad?, que la guerra no es nuestra, sino es de Dios. Porque Él ya pasó por la situación que podemos estar pasando como ministerio, como iglesia o incluso en nuestra vida personal. El Señor ya pasó por ahí y el Señor nos ha dicho, ¿verdad?, que no tengamos temor, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de todas las cosas. Pero claro, eso hay que entenderlo cuando tú lo vives en tu persona. El rey Josafat tuvo que obrar en una actitud, hermano, que yo estoy aprendiendo después de 26 años como creyente y como 5 años en el pastorado. Estoy entendiendo la actitud que se llama humildad. Humildad en el corazón. No es fácil caminar con una actitud de humildad, hermano. Ayer hablaban, ¿verdad?, en el discipulado, ¿verdad? Tenemos que dejar que la paloma desciende, porque el guajolote, no sé cómo le llaman a ese animal, ¿verdad? Decía Pastor Carmona, allá en México es guajolote, ¿verdad? O el buitre, ¿verdad, pastor? Pero no es fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el buitre, decía pastor, se sienta en tu cabeza, viene esa soberbia, esa altivez de que yo lo puedo hacer solo. Y en este caso, el rey Josafat tuvo que obrar en una actitud de humildad para dejar a Dios obrar en su problema, en su angustia, en su preocupación, incluso en su depresión. Es decir, este rey tuvo que reconocer que tenía que seguir con la dependencia de Jehová Dios, el Dios Altísimo. Cuando tenemos situaciones de batallas en nuestra vida ministerial, personal o secular, tenemos que entender que la batalla no es nuestra, sino es de Dios. Antes que estaba sin Dios, sí batallaba yo con el crack, sí batallaba yo con las drogas, porque no le conocía al Señor. Pero una vez que le entregué mi corazón a Dios, reconocí de parte de Dios que la batalla iba a ser de Él. Déjame decirte, número 1, este varón llamado Josafat el rey reconoció que no sabía qué hacer. ¿Te has encontrado en esa situación, en ese problema? Cuando tienes una situación difícil, puede ser ministerialmente, como te decía, o en tu vida personal, y no sabes qué hacer. Te encuentras en una situación que no sabes qué hacer. El rey Josafat se encontraba en esa situación, hermanos. Él había sido escogido de parte de Dios. Él había sido llamado de parte de Dios, iglesia. Pero ¿sabes qué hizo? Buscó la ayuda de Dios. Y cuando usted y yo somos ya hijos de Dios y estamos sirviendo ya en un ministerio como servidores y líderes, no se nos debe de olvidar que tenemos que buscar la ayuda de Dios. Segunda de Crónicas 20:12, dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos ¿qué hacer?, dice el rey. No sé qué hacer, Señor. Viene la multitud sobre mí. Se levanta oposición. Se levantan los principados contra mi vida. Me acechan, decía el rey Josafat. No sabemos qué hacer. Yo no sé si ha habido situaciones en tu vida que vas al santuario de Jehová, te postras delante de Dios y le dices: Señor, no sé qué hacer. Tengo miedo. Estoy angustiado. Estoy depresivo. Y si no, pregúntele a Isaías, al profeta, cuando dice que una mujer lo hizo correr y se escondió en la cueva, y llegó ahí la palabra de Jehová y le dijo: ¿qué haces aquí?
Dijo, es que han matado a todos tus profetas. Solo yo he quedado. ¿Y sabe cuál fue la oración de Isaías? Señor, quítame la vida, quítame la vida. Una persona que está en una situación difícil puede llegar a maquinar, Señor, quítame la vida. Pero ¿cuántos saben que el Señor siempre está ahí para escuchar? Pero la actitud que aprendemos en la Biblia de parte del rey es que él tuvo humildad para reconocer que había cometido tal vez errores, que había cometido tal vez fallos. Josafat reconoció su incapacidad para hacer las cosas, ¿verdad? Recuerdo que un pastor me dijo, subió un pastor a predicar y ni siquiera subió con la Biblia, subió acá bien sobres, ¿no? Y dijo, ¿sabe? Hermanos, abra su Biblia en Isaías tal, y empezó a predicar y luego se perdió en el medio mensaje. Y bajó humillado, bajó humilde. Y le dijo su líder, ¿verdad? Era un pastor regional que le dijo, varón, si hubieras subido como bajaste, Dios te hubiera usado. Yo estoy aprendiendo, hermano, en estos 5 años en el ministerio que me ha sido dado, estoy aprendiendo lo que es humildad. Humildad. Porque yo llegué a pensar que iba a freír las patatas sin ponerles aceite. Hermano, ayer se hablaba mucho en el discipulado acerca de eso. Cuando reconocemos que no sabemos qué hacer, Dios viene y nos ayuda en nuestro problema. Cuando no sabemos qué hacer, Dios viene y nos ayuda en nuestro problema. Cuando Josafat fue al Señor, le dijo, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. A ti volvemos nuestro corazón, a ti volvemos nuestras vidas, ¿verdad? Cuando viene aquella angustia, ¿verdad? Porque hay cosas, hermano, en el ministerio que nos van a desanimar. Cuando salimos de Mazamagrel y tomamos la nave, ¿verdad? Se me fue media iglesia, hermano. Y de esa media iglesia había dependencia económica, como todo buen cristiano que conoce que hay que traer al Señor lo que es del Señor. Amén. ¿Cuántos pueden entender eso? Y hubo una separación. Y cuando me vi dije, Señor, pero si he tomado un lugar amplio, he dejado a la abuelita, ¿verdad? Que por mucho que dance la nieta no se convierte. Le digo, ¿sabes? He dejado todo eso, Señor. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me siento otra vez como solo y la gente, ¿verdad? Ha marchado. Y el Señor me dijo, no es tu guerra, sino la mía. Pero tienes que aprender a depender de mí al 100%. El rey Josafat buscó la voluntad de Dios para tomar decisiones. Hermano, cuando estamos pasando por un tiempo de crisis, ¿verdad? De diferente índole, ¿verdad? Tenemos que tomar decisiones dentro de la dirección del Espíritu Santo. Porque nos cansamos, flaqueamos, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, un otro ejemplo de hombre de Dios que estuvo batallando en la batalla, 39 azotes, ¿verdad? Preso por causa del evangelio, pasando agonía, pero él siempre reconoció que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía, aleluya. El rey buscó la voluntad de Dios para tomar decisiones. Josafat buscó la palabra de Dios, iglesia. ¿Cuántos saben que hay que ir a la palabra de Dios para tomar una decisión? Miren lo que dice 2 de Crónicas 18, verso 6. Pero Josafat dijo, ¿hay aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Enseguida Josafat fue a buscar el consejo hacia la palabra de Dios, hacia el hombre de Dios, hacia el profeta de Dios. Cuando tú tienes un problema, hoy lo estoy aprendiendo, tengo que ir a mi pastor, tengo que consultarle mi situación, mi problema. Pero cuando no entendemos eso, el corazón está duro y decimos, todo lo puedo yo que me fortalezco. Pero viene Dios y nos enseña primeramente que tenemos que reconocer que el corazón tiene que estar humilde y sumiso a su voluntad. Y segundo, tenemos que buscar la voluntad de Dios para tomar decisiones. Lo hizo el rey Josafat. Dijo, ¿hay aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Él fue a la palabra, porque los profetas traían palabra ¿de quién? De Jehová.
traían palabra de Jehová. El hombre que se levantaba y hablaba palabra de hombre, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, hermano, iglesia, que ese hombre moría, porque no era palabra de Jehová. Porque la palabra de Dios se cumple. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios va a hacer lo que tiene que hacer conforme a la obra que Él requiere. Josafat buscó la palabra de Dios. En nuestra vida, hermanos, tenemos que buscar primeramente la voluntad de Dios. Yo no sé si te has preguntado, pero cuando empezamos a correr los años con la iglesia allá en Valencia, muchas veces nos paramos y nos preguntamos, Señor, si es tu voluntad. ¿Es tu voluntad realmente, Señor? Porque no sabemos. Solamente tenemos que declarar que sea el Espíritu Santo el que nos lleve al propósito del Padre. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Es importante, hermano, lo que yo estoy aprendiendo como pastor en mi iglesia, como pastor en mi congregación. Y déjame decirte, no es fácil, hermano, tener un corazón a llegar a un nivel de humildad. Es decir, el Espíritu Santo va a tasajear, decimos los mexicanos, va a tasajear ese corazón y va a doler. ¿Cuántos pueden entender eso? Proverbios 3, capítulo 3, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Wow. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio, Raúl, en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Miren lo que hay cuando la batalla, dejamos que Dios lleve la batalla, ¿verdad?, en su mano poderosa. El otro rey Acab, ¿verdad?, que era el rey que consultaba palabra de hombre, y se lo voy a mostrar en la Biblia, ¿verdad? El otro rey no consultó, porque cuando consultaba al profeta, el rey Acab, entonces ese rey recibía exhortación. ¿A cuánto les gusta ser exhortados? ¿A que no a todos nos gusta ser exhortados, hermano? No nos gusta ser exhortados. Yo te digo porque por experiencia lo he vivido en mi carne. Y ser exhortado es reconocer que no lo hemos hecho bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Segunda de Crónicas, versículo 19, verso 7. Mire lo que el Señor está haciendo. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque en Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Wow. Aquí está hablando el rey Josafat diciendo, ¿verdad? En el Señor hay un juicio justo. No hay nada injusto que entre a la obra de Dios en su tiempo. Él traerá la justicia a la obra del Señor. Hay gente que dice es que mataron al Señor y no han pintado la tradicional religiosa, nos han pintado a un Cristo crucificado con unas lagrimitas, llorando, entristecido por la eternidad y de los siglos va a estar ahí. Nos han pintado a un Cristo muerto, pero cuando nosotros entendemos que la justicia de Dios trae poder, por eso el Señor dice la Biblia que Él está a la diestra del Padre, esperando el juicio para venir y hacer juicio a las naciones. Déjeme decirle algo. Usted y yo somos privilegiados y bendecidos. Porque aunque haya guerra en Irak, aunque se levante Trump, aunque se levante mismo Israel, la guerra es de Jehová Dios. ¿Le puede dar un aplauso al que vive para siempre? Te quiero llevar a donde el otro rey, ¿verdad?, no reconocía realmente que él tenía que entender de Dios, de parte de Dios. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 18, 6, donde leímos, pero Josafat dijo, ¿hay aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel, que era Acab, respondió a Josafat, aún aquí hay un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo
le aborrezco, dijo el rey, mas yo le aborrezco, porque nunca profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este líder, este rey llamado Acab, quería que le profetizaran lo bueno. Todo te va a ir bien, ¿verdad? Dice mi copastor allá, mi ayudante: brisa, playa y mar, el evangelio para todos. Brisa, playa y mar. A veces el cristiano entra en esa nube donde pensamos que el evangelio, que el llamado al ministerio siempre va a ser brisa, playa y mar. Wow, qué hermoso sería que todo fuera brisa, playa y mar. Yo ahí donde vivo tengo 3 playas. Bueno, no son mías, pero tengo 3 playas. Tengo la playa del Puch, tengo la playa de la Pobla de Farnal y tengo la Pobla de Santa María, del pueblo de Santa María. 3 playas, hermano, ¿verdad? ¿Y qué te quiero decir esto? No es solo brisa, playa y mar, porque el trato de Dios, como el que hubo con Josafat, era que él reconociera que todos sus problemas, que toda la situación que él vivía, tenía que reconocer en su corazón que la batalla era de Jehová Dios. Y tercero, Josafat dejó obrar a Dios en su ministerio. Wow, esto a mí, hermano, me pone así de calambre, dice el mexicano. Dejó que Dios obrara en su vida ministerial. Segunda de Crónicas 19, verso 4. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín y lo conducía a Jehová Dios de sus padres. Miren lo que hacía este hombre cuando entendió que la batalla era de él. Él empezó a dirigir a su liderazgo, a los seguidores, a los servidores, a la presencia de Jehová Dios. Es decir, tenían que depender del Señor, tenían que depender su vida de Dios, ¿verdad? No tenía que haber una separación, decir, nosotros creemos, ¿verdad? Como decía Pablo. Unos decían que eran de Pablo, otros que eran de Silas, pero vino Pablo y exhortó y dijo: yo no soy ni de Pablo ni de Silas, yo soy de Cristo. Wow, wow, yo soy de Cristo, yo soy de Cristo. Pero reconocer que yo soy de Cristo, iglesia, es cuando realmente decimos: Señor, es que yo no soy de nadie sino de ti. Cuando llegué a la casa de recuperación 6 de octubre del 98, yo veía a todos ahí orando, clamando a Jehová. 120 hombres en la casa de recuperación Alcance Victoria, México. Y cuando entré a la casa de recuperación, digo: ¿esto qué hacen aquí? Clamando, orando, ¿verdad? Pero me di cuenta que era gente que había aprendido a tener una dependencia de Dios y que Dios iba a obrar en su batalla, ¿verdad? Dios iba a obrar en sus vidas. Eso fue lo que pasó con este rey. Dejó que obrara Dios en su vida. Cuando dejamos que Dios obre, estamos reconociendo que la batalla es de Dios. Te vine a decir algo de parte de Dios. Déjale tu causa al Señor, iglesia. Déjale tu problema al Señor. Déjale tu situación al Señor, porque la batalla es de Él. Wow. Algo que también se hablaba ayer, ¿verdad? Que si Dios nos llamó, Dios nos va a respaldar, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener el cuidado. Otra vez vuelvo a Pastor Carmona, de que la paloma esté ahí encima de mi cabeza, ¿verdad? Porque aquella otra ave rapiña, todo destruye, todo come, ¿verdad? Y acuérdese que dice la Biblia que el adversario, el enemigo, se viste como ángel de luz. Y él llega y quiere destruir. Porque Él no va a destruir a los que están sin Cristo. Él va a destruir a los que están dentro del redil. Cuando el Señor dice que dejó a las 99 ovejas ahí en el redil, yo creo, hermano, que esa oveja que faltaba ya estaba dentro, pero se abrió porque vinieron circunstancias difíciles a su vida, vinieron circunstancias que él no podía controlar con su propia persona, pero resulta que cuando el Señor vio que estaba fuera del redil, dejó a las 99 que estaban seguras. ¿Sabe por qué tenía 99 ovejas el Señor? Porque las tenía controladas el Señor. ¿Por qué las 99 ovejas seguían al Señor? Porque el Señor tenía control sobre esas 99. Solo la una
la que hacía las 100 ovejas, fue la que no se dejaba controlar de parte de Dios. Fue la que se fue, ¿verdad? Y otra vez vino y el Señor la abrazó y el Señor la amó. Ayer venía con mi hermano Isaac, que lo trajimos allá de Tarragona y tuvimos un buen tiempo. Y con David, aquel Timoteo que anda por ahí, que dice pastor, ¿verdad? Y tuvimos un buen tiempo con ellos hablando, y hablaba con el hermano Isaac y nos acordábamos, me platicaba de Valencia cuando él estaba en Valencia, ¿verdad? Cuando hemos pasado por situaciones, los que venimos de casa de recuperación, yo sé que los demás ya no pasan por esas situaciones, pero los que venimos de casa de recuperación, ¿verdad? No es fácil, hermano, cerrar la puerta a las drogas después de tantos años, estar consumiendo. No es fácil, hermano. Ahorita veía yo celebrando al papá. Yo no tuve un padre a mi lado, yo nunca tuve un patrón a mi lado y no le vengo a llorar, pero nunca tuve un papá que me enseñara, que me educara, que me dirigiera. Yo tuve un papá que abría una maleta y sacaba diferentes calibres de armas, ¿verdad? Y nos decía a mí y a mi hermano que mataron a Jorge, ¿verdad? Así se dispare, mire, y nos agarraba 8, 10 años y nos agarraba a mi padre, y cuando tiraba el tiro, pum, ¿verdad? Escopeteaba y nos agarraba fuerte y decía, agárrele fuerte, que usted es hombre, que usted es fuerte, que usted debe saber que la vida es así. Era otra diferencia de dirección de padre, pero qué bueno, hermano, que cuando reconocemos que la batalla es de Dios, reconocemos que nuestro Padre Celestial nos enseña que las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino espirituales en Dios para derribar fortalezas. Wow. Yo recuerdo año 2003, Pastor Juan Pérez Zamora. Y le voy a hablar del pastor porque es mi pastor y es tu pastor. Luego ya me voy y luego hablas con él. Pero me acuerdo que el pastor me dijo, tienes que limar un poquito tu corazón con tu actitud con los hombres de la casa de recuperación. En aquel tiempo, cuando estaba el home en la casa de Pastor Acapi y Pastor Juan. Y eso a mí me hacía sentir mal. Digo, bueno, ¿qué piensa? Que yo vine aquí yo vine de México empacado y equipado, ya sabes, ¿no? Y nada. Y me dijo mi pastor, yo creo que tuve un tiempo con pastor. Me dijo, tú tienes algo en tu corazón. Y le dije, pastor, yo no he perdonado a mi padre por su forma de vivir con mi madre, golpes físicos, emocionales. Yo no he perdonado a mi papá, pastor. Y me acuerdo que el pastor me dijo, vamos a hacer un programa, íbamos a vender los calcetines en aquel tiempo, pastor, ¿verdad? Los calendarios, las camisetas en aquel tiempo. Y el pastor me dijo, vete a México, busca a tu padre. Y recuerdo que fui a buscar a mi papá, don Lucio Tavera Mayén, ¿verdad? Y lo fui a buscar con su mujer, donde él vivía con sus hijos, mis medios hermanos. Le dije, papá, he venido de España. Me dijo, sí, ya supe, hijo, que eres cura. Le dije, no, yo no soy cura, papá. Le dije, yo no soy cura, soy ayudante de un pastor. Le dije, papá, te quiero pedir perdón en el nombre de Jesús. Porque un día, hermanos, dentro de esa mochila o petaca, o como le quieras llamar, de armas, saqué una pistola con 16 años y se la puse en la cabeza a mi padre. Y drogado, en mi agonía, le dije, te voy a matar por ser un mal padre. Y recuerdo que iba a tirar del gatillo, era una 45 escuadra, pero mi hermano, el que mató la mafia, me agarró y me dijo, tranquilo, no. Y volví en sí, porque menudo pecado hubiera cometido matar a mi padre, aunque yo no conocía a Dios en ese tiempo. Y me acuerdo que salí, mi hermano me sacó de ahí de la casa de mi padre, nos fuimos, bebimos whisky, coca, crack, bazuco, y estuvimos ahí mal otra vez. Pero recuerdo que cuando ya le dije al pastor Juan y él me envió, le pedí perdón a mi padre por eso. Fue, hermano, iglesia, cuando dejé que Dios tomara la batalla en mi corazón. Dejé que Dios tomara las circunstancias de mi vida en su guerra y no en la mía. Fue cuando mi padre, por primera vez, después de muchos años, tenía yo en aquel tiempo 30 años aquí en España, cuando llegué aquí, me abrazó mi papá, lo abracé. Nunca había abrazado a mi padre tan bonito como sentí su abrazo. Y me dijo, hijo, perdóname a mi hijo, he sido un mal padre, ¿verdad? Y viajé otra vez a España. Y cuando estuve en España, ya cuando estaba en Valencia, me llamó mi mamá y me dijo, ¿sabes? Tu papá se ha convertido al evangelio de Jesucristo testificado. Porque la batalla se la dejamos al Señor. Porque la batalla Dios hace la obra. Y yo no quise quedarme así. Yo viajé a ver a mi papá de Valencia a México y lo fui a ver a mi papi porque él era músico. Veo aquí a los músicos y mi papá era músico y era compositor.
Lo que pasa es que él lo llevaba por otro lado antes de convertirse. Él decía, yo soy bohemio y jugador. Me gusta la parranda, ¿verdad? Como todo mexicano. Pero ya cuando se convirtió, empezó en la iglesia en México a cantar canciones en la alabanza, a adorar al Señor, porque entendimos como familia que la batalla es para Dios, porque su batalla es de Dios. Aleluya. ¿Sabe, hermano? Cuando hay circunstancias difíciles en nuestra vida, pero seguimos alabando a Dios en medio de nuestras circunstancias, Él nos da toda la victoria. En medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo, yo creo que el Señor nos dará la victoria. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Él nos dará la victoria. Dile a tu hermano, el Señor me da la victoria. Segunda de Crónicas 20, versículo 21. Dice la palabra del Señor: y ha habido consejo con el pueblo. Puso Josafat a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos con ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Verso 22. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos verían contra Judá, y se mataron los unos con los otros. Yo estoy seguro que el enemigo, aunque se levante como bandera, aunque venga como río sobre mi persona, aunque venga como río sobre mi familia, el Señor me dará la victoria. El Señor me dará la victoria. ¿Sabe por qué? Dice el verso 23, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado de los montes de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Hubo una confusión. El Señor trajo confusión al enemigo y se empezaron a matar entre ellos. Quiero dejarlo con esto, iglesia amada. Usted y yo podemos pasar por diferentes circunstancias. Y quiero animarte a ti, porque yo siempre he visto aquí parejas que tiene Pastor Juan y Capi, ¿verdad? Veo parejas que tiene Pastor Carmona, que son, decía ayer Pastor Alberto, son los mayores, los ancianos del ministerio. 29 años va a cumplir la iglesia Alcance Victoria Barcelona Norte. Son 29 años, hermano. 2 más de los que yo tengo. A ver. Imagínate, Pastor Carmona también. Ellos tienen parejas que van a lanzar, hermano. Tal vez sea tú seas esa pareja que va a ser lanzada a tomar una ciudad o a tomar un barrio para levantar una iglesia Victory Outreach, Alcance Victoria. Pero te quiero anticipar, hermano, porque yo lo vivo en la batalla de Dios. Tenemos que estar bien conectados, con un corazón humilde a la voluntad de Dios, para reconocer que la batalla es del Señor. Toda la Biblia nos enseña, desde Adán, desde los jerarcas, los patriarcas, nos enseña desde los profetas mayores y menores, nos enseña, mi hermano, desde la historia de los libros históricos, nos enseña, mi hermano, desde el libro de los evangelios, desde el libro de los hechos, que los hombres que fallaron, que los hombres que se desanimaron, esos hombres aprendieron a depender de Dios y tomaron la victoria. Acuérdese de Pedro, hermano. Yo creo que era mexicano, hermano. Le dijo al Señor: Señor, yo no soy como esos 11. Yo soy diferente, Señor. Yo no soy como Mateo. Yo no soy como Juan. Yo no soy como Jacob. Yo soy Pedro. Y te digo, Señor, que contigo voy a ir hasta la muerte. Y cuando vino la prueba, la lucha, la angustia, la aflicción, la depresión, les dijo: yo no lo conozco. Pero cuando Pedro entendió que su corazón necesitaba ser humillado delante de Dios, Dios tomó control. Y cuando vio a Pedro, dice que iba rumbo al monte Gólgota, y vio a Pedro, y su mirada del maestro rompió a Pedro. Porque cuando Dios te mira tu corazón altivo, yo lo he vivido, hermanos, te mira tu corazón altivo y te humilla y te dice: es mi guerra, no la tuya.
Y cuando te ve ese corazón, tú ves la mirada como la vio Pedro. Pedro miró la mirada del Señor. Dice la Biblia que cuando miró al maestro, dice Pedro que lloró amargamente. O lloró amargamente porque esas palabras que él dijo, esas palabras que habló de más, después se arrepintió y dijo: Señor, Señor, te he fallado, Señor, te he negado. Pero ¿sabes qué hizo el Señor? Porque el Señor siempre ha tenido la paloma. ¿Cuántos dicen amén? El Señor siempre ha tenido la paloma. Fue y vino y le dijo: Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y le dijo Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Pedro, apacienta mis ovejas, porque la guerra es mía, no tuya. Pedro, apacienta mis ovejas, porque la guerra es mía. Aleluya. A ver, me decía mi esposa la semana pasada, viene a mi mente, dice mi esposa, un pensamiento de la Biblia. Dime cuál es. Cuando Dios le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Te acuerdas, amor? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Dice mi esposa que él ha estado en su mente y en su corazón hablando ese versículo. Y mi esposa me dijo: ¿qué crees que quiera decirme el Señor? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y yo no tengo respuesta para decirle a mi mujer qué es lo que quiere el Señor, porque yo no soy profeta de Jehová. Pero sí estoy seguro que algo quiere el Señor. Que algo quiere el Señor. Entonces yo quiero pedirle a la alabanza que suba. Para cerrar, ¿sabe cómo? Alabando al Creador. Adorando a Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Sabe por qué, mi hermano, dónde vino la victoria de Josafat? Yo sé que los estudiadores lo saben, los teólogos, los que nos dedicamos a escudriñar la palabra lo saben. ¿Sabe dónde vino la victoria? Cuando él entendió que no era su guerra, que la batalla no era de él, que la batalla no es nuestra sino del Señor. Cuando puso a los levitas, levantó a levitas, dice la Biblia. Josafat levantó a levitas, hombres, ¿verdad?, que tenían la unción del Espíritu Santo, hombres que empezaron a adorar y a alabar a Jehová, hombres glorificar el nombre de Jehová. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque aunque la batalla sea difícil, aunque las cosas no sean como uno espera o salgan como uno quiere, ¿sabes qué aprendí? Seguir levantando mis manos y alabar a Jehová. Hoy te quiero decir, Alcance Victoria, Valencia Norte, se ha mantenido por 5 años. Y Dios me dio una promesa. El 2030 tendrás una iglesia edificada bajo mis cimientos, no bajo tu persona. Y yo cuando recibí eso le dije: Señor, voy a hacer ya, me faltan 3 para los 60, no le diga a nadie, me faltan 3 para los 60. Señor, yo a los 60 años ya no quiero trabajar en lo secular, conduciendo mi camión, bajando barriles pesados. Ya no tendría la fuerza, Señor. Pero yo te digo, amado Dios, que si tú me das cobertura, me ayudas como hasta hoy, porque tú eres el Ebenezer. Hasta aquí nos has ayudado a mí y a mi esposa. Hasta aquí nos has ayudado a avanzar. Yo a los 60 quiero soltar el trabajo secular y dedicarme a tu obra de completo tiempo. Y el Señor me dijo: es mi batalla, no es la tuya. Yo tengo el control. ¿Por qué no se pone de pie? Yo a usted me conoce por Pastor Juan, que es mi pastor. A muchos no los conozco, la verdad. Alcance Victoria, Barcelona Norte, cumple 29 años. Pero sí, yo puedo decirte que mis pastores he visto yo. Cuando la casa de recuperación, los drogaditos los recogíamos de Casa Antunes y los llevábamos a la casa de los pastores. Yo solo viví con ellos, ¿verdad? Estando solteras, sus hijas, entre ellas Amanda, y cuidar que los hombres se comportaran. No era fácil, era batalla. Pero te quiero decir que Dios ha sido fiel con el pastor. Y yo digo: Señor, yo quiero llegar. Yo cuando vengo a su iglesia, hermanos, ya con esto cierro para adorar. Yo cuando llego a su iglesia y veo todo esto, digo: wow, qué bonito. Un día me gustaría ver así mi iglesia, a este nivel de levitas, a este nivel de servidores, de hombres que siguen al pastor Juan. No porque lo sigan hay que seguir a Cristo, me refiero hablando en la ética ministerial, en el orden ministerial. Yo veo hombres que están sirviendo, veo el servicio que hacen, ¿verdad? Veo al pastor Alberto, a pastora Lidia, digo: ¿cómo sirven? ¿Cómo lo hacen?
¿verdad? Yo quiero llegar a ese nivel. Yo quiero llegar a ese nivel, ¿verdad? Pero tengo que entender que hay áreas en mi vida que tengo que dejar que Dios haga la obra, no yo, ¿verdad? Pero estoy seguro que llegaremos a ese nivel en el tiempo de Dios. ¿Por qué no adoramos al Señor?